Señora consejera de Economía del Gobierno de Aragón, subdelegado del Gobierno, director general del Instituto Aragonés de Fomento, directores generales, representantes de las Cortes de Aragón, premiados, queridas amigas, queridos amigos. A lo largo del año 2018 estamos celebrando con mucha convicción y también con mucho entusiasmo el 40º aniversario de la aprobación de la Constitución española, entendido como episodio culminante de un proceso de transición de la dictadura a la democracia que asombró al mundo, que fue un éxito colectivo sin parangón y al que, en mi opinión, deberíamos seguir anclados para fundar con probabilidades de éxito el presente y el futuro de nuestro país. Uno de los elementos fundamentales de ese proceso de transición a la democracia, de ese proyecto, de esa empresa democrática, fue el Estado de las Autonomías, el título 8º de la Constitución. En algunos casos, para algunos territorios de España, ello supuso la posibilidad de acceder por primera vez al autogobierno. Pero en otros casos, en unos pocos, como es el caso de Aragón, supuso la posibilidad de recuperar el autogobierno que habíamos perdido 271 años antes con motivo de los decretos de nueva planta de Felipe V. A Aragón, lo he dicho hasta la saciedad en los últimos días, le ha sentado de maravilla la autonomía, le ha sentado de maravilla la recuperación del autogobierno. Primero, porque le ha permitido acercar la gestión de los servicios públicos a los ciudadanos, acomodándolos a las demandas y a las necesidades de los mismos. Segundo, porque le ha dotado de instrumentos para defender sus derechos perfectamente establecidos en nuestro flamante Estatuto de Autonomía. Y tercero, porque nos ha permitido ser capaces y disponer también de instrumentos para desarrollar nuestras potencialidades, para desarrollar nuestras capacidades, para desarrollar nuestra creatividad y nuestro talento, que es mucho en todos los órdenes de la vida. En el caso que nos ocupa y que nos reúne aquí esta tarde, el caso de la logística, el caso de la actividad económica, aquello a lo que me estoy refiriendo es particularmente relevante. Si algo supuso la llegada de Felipe V al poder a principios del siglo XVIII fue la instauración de una España radial, de una España organizada sobre 6 ejes de comunicación que convergían todos ellos en Madrid e instituían un poder omnímodo y totalmente centralizado en Madrid, que no significó a lo largo de siglos otra cosa que la asfixia del resto de las comunidades autónomas, del resto de las regiones españolas, excepto aquellas dos que más se han quejado a lo largo de la historia, que son Cataluña y el País Vasco, que han salido favorecidas siempre con las dictaduras, con los Borbones, con las democracias, con todos los regímenes. La recuperación del autogobierno supuso dejar atrás la España centralizada, la España radial, la España que asfixiaba todos los territorios y empezar la andadura de una España reticular, de una España en red, de una España en la que los territorios podían recuperar el protagonismo de su propio destino y podían utilizar los instrumentos que les daba la Constitución para encaminar su propio destino desplegando todas sus potencialidades. De manera que una situación, la de Aragón, que durante siglos fue una situación de postración, de decadencia, de transcurso absolutamente ajeno a las principales corrientes de la historia y del desarrollo económico, pudo recuperar una posición central, una posición estratégica envidiable por su posición en el noreste de la península ibérica, en el centro de los principales centros de consumo del país, en definitiva, una posición que solo esperaba que los propios aragoneses tomaran conciencia de la misma y de la posibilidad de explotarla a fondo para que diera los espléndidos resultados que a estas alturas, 40 años después de recuperar el autogobierno, estamos viendo. La logística, queridas amigas y queridos amigos,
se ha convertido en vector fundamental del desarrollo de la comunidad, en sector estratégico básico. No solo porque suponga ya en torno al 5% del Producto Interior Bruto y de empleo directo a 30.000 personas aproximadamente, también porque se ha convertido en el principal imán de atracción de inversiones y porque además ha potenciado a fondo a nuestro propio sector productivo en una dimensión fundamental como es la de la exportación. Hemos sido reconocidos, queridas amigas y queridos amigos, en el conjunto de la península, en el conjunto de nuestro país. En el mes de diciembre, 2 días antes de las elecciones catalanas, una fecha bastante singular, junto con la consejera de Economía y junto con otros representantes del departamento, recogíamos de una revista muy prestigiosa en el mundo de la logística, la revista El Vigía, una denominación muy enorgullecedora para nosotros, que nos resaltaba como actor logístico fundamental. Y he de decir que en unos días tan convulsos como los que precedieron a las elecciones de Cataluña, aunque solo fuera por unas horas, Aragón, su capacidad, su potencialidad, su posibilidad de irradiar hacia el exterior, llamó la atención de buena parte de la sociedad catalana y, en concreto, de buena parte de la sociedad empresarial e industrial catalana. Pero no solo hablo de reconocimientos externos, hablo de hechos absolutamente claros y absolutamente incontestables, como el hecho de que Aragón, en este momento, esté creciendo por encima del resto de las comunidades autónomas españolas. Lo hemos hecho en el año 2017, hemos crecido más que ninguna otra comunidad. En el año 2018 se pronostica que vamos a crecer más que ninguna otra comunidad y ello se debe a varias causas, entre ellas a la potencia de nuestra capacidad de exportación. Y ello, indudablemente, está muy vinculado a la logística, está muy vinculado a lo bien que se ha trabajado desde el ámbito público y desde el ámbito privado desde hace muchos años en este envidiable sector y envidiado, en el mejor sentido de la palabra, sector por el resto de las comunidades autónomas españolas, con muchas de las cuales tenemos ya relaciones de colaboración que están dando muchos frutos. Funciona bien la formación. Funcionan bien los medios de comunicación, funcionan bien las plataformas, funcionan bien los proyectos de expansión de nuestras posibilidades de mercado. Pero, queridas amigas, queridos amigos, ¿no seríamos consecuentes con nuestra propia historia, con nuestra propia vocación, con nuestra propia capacidad y nuestro propio entusiasmo y compromiso con nuestra tierra si en todos y cada uno de estos aspectos no nos propusiéramos seguir mejorando? La consejera de Economía hablaba de lo que significa, no solo en Aragón, sino en España, Zaragoza Logistics Centers, lo que significa el ITA, una herramienta formidable y reconocida en toda la península ibérica en relación con el desarrollo de la logística. Es evidente que somos referenciales en ese sentido, pero tenemos mucho que mejorar, sobre todo en el terreno de la formación profesional relacionada con la logística, y en eso estamos trabajando. Si Aragón destaca por su potencialidad logística, es por la red de comunicaciones que empiezan dentro de esa España reticular a la que me refería antes a tener nudo, a tener centro de unión en la ciudad de Zaragoza y en otras ciudades de la comunidad. Los ferrocarriles, aunque he de decir que hemos de tratar de mejorar sustancialmente en lo que se refiere al eje cantábrico-mediterráneo, yo le decía el otro día al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que es fundamental que ese eje sea un eje del siglo XXI, no del siglo XX, después de pasarse el siglo XX siendo un eje del siglo XIX, un eje con dobles vías, un eje con apartaderos relacionados con puntos interesantes desde el punto de vista de la logística.
El Gobierno de España está a punto de hacer inversiones importantes en el aeropuerto de Zaragoza, otro elemento, otra palanca fundamental para potenciar nuestra logística. Se están a punto de hacer inversiones importantes en la ampliación de las plataformas porque, por suerte, ya empieza a estar colapsada la posibilidad de aterrizaje en el aeropuerto de Zaragoza, el segundo en carga de toda España. Y en cuanto a la búsqueda de mercados, saben ustedes que estamos trabajando intensamente con China. Es una desgracia la que le ocurre al mundo con Donald Trump, una desgracia de la que espero que los ciudadanos americanos nos libren en las próximas elecciones. Pero no deja de ser cierto que eso nos da una oportunidad en relación con nuestras posibilidades de expansión de mercado y con las posibilidades de inversión de China en nuestro país, y a eso nos vamos a dedicar de manera intensiva. Se trata, por tanto, de que cuando los americanos recuperen la normalidad y se deshagan de Donald Trump, nosotros hayamos recorrido un trecho lo suficientemente importante como por habernos convertido en una referencia de China en el sur de Europa desde el punto de vista de la logística y también desde el punto de vista de las inversiones. Estamos trabajando en ello. Hay un grupo de trabajo que ya se ocupa en buscar mercados para nuestra agroalimentación, que ya se ocupa en expandir nuestras posibilidades de exportación de la industria auxiliar del automóvil, a la que hay que facilitarle las posibilidades de llegar a mercados lejanos. Y ya les hemos dicho algunas veces, y aprovecho de paso para invitarles a todos ustedes, que Aragón pretende tener una presencia importante en la exposición de importación de Shanghái, que se celebrará el próximo mes de noviembre y que creo que se nos presenta como una oportunidad formidable para reforzar nuestra economía, para reforzar nuestra exportación a un mercado tan pujante como el chino, que no solo son muchos, sino que además, con su emergente clase media, empieza a ser un país muy apetecible desde el punto de vista de esa clase media que se está forjando allí. En definitiva, les invito a compartir ese esfuerzo, como todo el resto de los esfuerzos, por otra parte, porque desde el Gobierno de Aragón somos perfectamente conscientes de cuál es la función que nos está asignada a los poderes públicos. Yo he tenido siempre claro que los poderes públicos, las instituciones, en modo alguno pueden suplantar a la empresa privada en el protagonismo del desarrollo económico, en el protagonismo en la creación de empleo. Lo tengo absolutamente claro desde mis profundas convicciones socialdemócratas, dicho sea de paso. Y tengo absolutamente claro también que la principal labor de los poderes públicos es la de allanar el camino, la de facilitar el camino a los proyectos empresariales, a la iniciativa privada. Y, por tanto, me parece absolutamente atinada, 18 años después de echar a andar, esta iniciativa de los premios Pilot, en la que, en definitiva, se premia la capacidad de las empresas para innovar, para modernizarse en lo que a la logística se refiere, porque de poco serviría que desde los poderes públicos nos ocupáramos en mejorar la formación, nos ocupáramos en procurar mejores comunicaciones ferroviarias o aeroportuarias, nos ocupáramos en buscar mercados o en incentivar la búsqueda de mercados, si no existiera un tejido empresarial preparado, habilitado, pertrechado para ser competitivo en esas materias. En definitiva, si no existiera un tejido empresarial capaz de exportar, como ya lo está haciendo el nuestro, muy por encima de lo que es la media de capacidad exportadora del resto de las comunidades autónomas españolas, capaz de ser excelentes no solo produciendo, sino también vendiendo, también colocando sus proyectos de manera ventajosa en los mercados más alejados del mundo, en los mercados que, por muy alejados que estén, si son mercados provechosos para nuestros productos, nos tienen que resultar absolutamente cercanos. Por tanto, termino esta intervención premiando a quien ha obtenido el Premio Pilot 2018, por supuesto felicitando al resto de las empresas y manifestándoles a todos ustedes
que desde los principios que acabo de enunciar, el Gobierno de Aragón asume su responsabilidad y no cejará en ninguna clase de afán ni de empeño para que esa posición de liderazgo que tenemos en este momento en crecimiento, para que esa posición de liderazgo que tenemos en este momento en capacidad exportadora se convierta en resultados prácticos, en resultados ciertos, en aquello que la logística nos proporciona por encima de todo, que es capacidad de exportar y que es capacidad de atraer inversiones. Buenas tardes y muchas gracias.